Buenos días, amados hermanos y amigos. Un placer saludarles en este miércoles 3 de agosto. Hoy es miércoles 3 de agosto. Les saluda a su hermano y amigo Alfonso Batista en este su espacio Luz de Buenas Noticias por Kiss 94.9. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que en esta hora acaban de despertarse o que van hacia su trabajo en este día. Me acompaña mi hermano Orlando Girón. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Luz de Buenas Noticias. Orlando Girón de este lado. Y deseo que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Hoy es un día especial en el cual vamos a traerte un mensaje de mucha bendición para tu vida. Gracias por estar ahí y espero que Dios derrame ricas bendiciones sobre tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Estaremos iniciando con la lectura de la palabra del Señor y una oración para que sea el Señor que dirija este espacio en el día de hoy. Hoy es miércoles de refrigerio, ese tentempié, ese snack espiritual que cada día este espacio de Luz de Buenas Noticias le trae a cada uno de ustedes. Amén, así es que ve preparando tu corazón, ve preparando tu mente, porque Dios tiene algo especial que darte en esta mañana. Pedimos a Dios que bendiga de una manera especial a los directivos de esta emisora y también a los del ministerio Luz de Buenas Noticias. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él tome el control y el dominio de todo lo que estaremos haciendo en esta mañana. Oramos a Dios. Padre Celestial, que estás en gloria, te adoramos, te bendecimos y honramos. Gracias por este nuevo día, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias por que podemos ver la luz del día. Presentamos, Señor, este programa que vamos a estar ministrando tu palabra. Mira a cada persona que va hacia su trabajo, Señor, que está desde sus casas escuchando este programa. Pedimos que tú le bendigas de una manera especial, que tu palabra impacte poderosamente nuestros corazones, oh Dios, y que podamos volvernos a ti, que podamos regresar a tus brazos, oh Padre, porque tú nos amas y quieres restablecer, oh Señor, nuestros corazones, nuestra relación contigo. Obra de una manera especial y bendice nuestras vidas en este día, en esta mañana, a través de tu santa y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Si tienes una Biblia ahí en tu casita, en tu celular, puedes, por favor, ubicarte con nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 19. Repito, Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra en el nombre de Jesús: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repetimos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano Alfonso, ¿podría por favor informarle a nuestra querida audiencia qué vamos a estar haciendo en estos últimos días? Así es. En el día de hoy vamos a iniciar con una serie de varios estudios titulado Del arrepentimiento hacia la justificación. Hoy empezamos con un llamado al arrepentimiento, así que por favor ponte en contacto con nosotros 829-221-2116. También puede ponerte en contacto a través de nuestras redes. Estamos en todas las redes sociales, Luz de Buenas Noticias. Ya lo sabe, del arrepentimiento hacia la justificación, una serie de varios estudios. Iniciamos hoy con un llamado al arrepentimiento. Así que vamos a ir a una pequeña pausa musical para que empecemos con el estudio. Bien, un llamado al arrepentimiento. Este es un tema que quizás muchas personas pudieran decir, arrepentimiento, pero yo no tengo de qué arrepentirme. Yo nunca he robado, yo nunca he matado, etcétera. Y se pudieran escudar utilizando pues esas excusas. Pero la realidad es, querido amigo que me escucha,
que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano se ha apartado de Dios, pero Dios en su gran amor y misericordia constantemente nos está llamando. Y aquí podemos ver en este texto que hemos leído, en Hechos 3:19, que el apóstol Pedro, junto con su compañero Juan, hacen un llamado a los oyentes de ese momento. Pero ¿qué había acontecido antes de ellos hacerle ese llamado? Y es que el Señor había utilizado a esos hombres de Dios para obrar un milagro en una persona desposeída, a un cojo de nacimiento que se sentaba en una puerta, en la puerta del templo. Esta puerta le llamaban la Hermosa. Y este hombre, como no tenía cómo sostenerse, se quedaba ahí esperando que alguien le diera algo. Cuando los hombres de Dios, cuando los apóstoles lo ven en esta condición, fijan en él sus ojos. Y Dios lo utiliza para que operen un milagro en este hombre. Pero ¿qué pasa? Cuando la multitud ve que acontece este milagro, ellos quedan atónitos, quedan asombrados de lo que habían visto y tornaron su mirada hacia los apóstoles. Primer error, porque Dios era el que había hecho el milagro y no los apóstoles. Entonces, cuando los apóstoles ven esto, que las multitudes tornan su atención hacia ellos, entonces los reprenden. ¿Por qué? Porque realmente toda la gloria y toda la honra deben de ser dadas a Dios. Entonces el primer error que habían cometido la multitud era que habían tornado su mirada o su atención a los instrumentos que Dios había utilizado cuando realmente tenían que poner su atención a Dios. Ese fue el primer problema que tuvo la multitud. El segundo problema es que los apóstoles les reprenden porque ellos habían entregado a Cristo, a su Mesías, porque lo habían negado, porque habían pedido que se le entregara a un homicida, porque habían matado al autor de la vida. Eso lo podemos ver en los versículos 11 hasta el 18. Aquí podemos ver el errar al blanco o el pecado de la multitud, y que por extensión también nos corresponde a nosotros, porque también hemos dado la espalda a Dios. Así como esas personas que cuando Pilato no encontraba una causa para crucificar a nuestro Señor Jesucristo, y las multitudes prefirieron que se les soltara a Barrabás, como usted lo ha visto en las películas, en la Semana Santa, como acostumbramos a decir, cómo ellos prefirieron que se le entregara a un homicida. Escuchen bien, Jesucristo, todo lo que había hecho había sido bueno, había favorecido a las personas, había traído perdón, sanidad, milagros. Sin embargo, las personas de ese tiempo no reconocieron la grandeza del Señor. Por tal razón, Pedro les dice que en vista de esas faltas ante Dios, en vista de esos pecados, se le llamaba al arrepentimiento, hermano Alfonso. Amén, amén, así es. Un llamado al arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, nos referimos a un sentimiento que como seres humanos no todos estamos dispuestos a aceptar. El sentimiento de arrepentimiento es un sentimiento de pesar, de dolor, de angustia por algo que continuamente hemos estado haciendo de una forma incorrecta. Llevándolo, por ejemplo, al ámbito secular, normal. Por ejemplo, un chef, una persona que se especializó en el área en el arte culinaria, está empeñado, por ejemplo, en desarrollar una página web, en dedicarse al área de la tecnología. Y quizás no es que no pueda lograrlo, sin embargo, es muy probable que está en un área que no es de su competencia y tiene que arrepentirse. Hay personas que no les gusta arrepentirse y no les gusta reconocer que está haciendo algo incorrecto. Y trayéndolo a la parte espiritual, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de reconocer que no todo anda bien en nuestra vida. No todo anda bien.
reconocer que en nuestros orígenes, en el tiempo de Adán y Eva, no era así. En nuestros orígenes, aleluya, Adán y Eva siempre vivían una relación con Dios estrecha, donde Dios le preguntaba: Adán, ¿dónde tú estás? Adán, ayúdame con esto, ponle los nombres a los animales. Y había una relación estrecha. Y el pecado, las cosas incorrectas que a Dios no le agradan, el pecado principal, la desobediencia, el primer pecado, cuando Dios le dice: de todos estos árboles ustedes pueden comer, sin embargo, de este que está en medio del huerto, no, ni le pongan la mano. Y empezó las personas, el ser humano, Eva y Adán, tomaron del fruto prohibido y se desobedecieron. A partir de ahí empezó el pecado, la desobediencia. A partir de ahí empezó la transgresión delante del Señor. Y por eso en este día el Señor nos trae este mensaje, un llamado hacia el arrepentimiento. Amén, hermano. Y es bueno, querido amigo, querida audiencia que nos escucha, que podamos entender que para poder resolver un problema, lo primero es reconocerlo. O sea, no podemos resolver ningún problema hasta que estemos conscientes de ese problema, valga la redundancia. Por lo tanto, como decía nuestro hermano Alfonso, es necesario, Dios nos llama, hay un llamado de parte de Dios para que nos volvamos a Él. Anteriormente estuve enumerando cuál era el problema de la audiencia de ese momento, de los judíos, de aquellos que la salvación era para ellos, pero lamentablemente la rechazaron. Y lamentablemente eso ha estado pasando de generación en generación. Que Dios, en su gran amor y misericordia, aún nosotros mereciendo la muerte, envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. En el libro de Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, porque nos amó con amor eterno, cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Querido amigo, es tiempo de reflexionar. Esta enseñanza no es para juzgarte. Esta enseñanza no es para condenarte. Esta enseñanza no es para culparte, sino más bien es un llamado de Dios para que podamos hacer un stop, para que podamos hacer una parada en nuestras vidas y entender que no estamos bien. Repito, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y una vez que reconocemos ese problema, entonces vamos a buscar ayuda. La conversión es una respuesta al evangelio, a las buenas noticias de salvación, a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, en la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento? Nuestro hermano Alfonso lo acababa de describir. Es cuando tú te sientes mal dentro de ti. Es cuando tú sabes que realmente has fallado, cuando yo sé que he hecho algo incorrecto y me siento mal. Es bueno destacar que hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Porque hay personas que hacen algo mal. Hay personas que le ofenden a otro. Hay personas que yerran al blanco y se sienten mal. Sienten un sentimiento de culpa, pero no hacen más que eso. Eso es remordimiento. Pero cuando tú te arrepientes, tú te sientes mal en el corazón. O sea, tú sientes un pesar, tú te sientes mal. Y todos nosotros hemos pecado, como decía anteriormente. Como el Señor le dijo en una ocasión a aquellos que acusaron a la mujer que habían encontrado en el mismo acto de adulterio. Y el Señor le dijo: bueno, el que esté de vosotros sin pecado, tire la primera piedra. Sí. Porque todos hemos pecado. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros reconozcamos nuestro error. E inmediatamente reconocemos nuestro error y nos volvemos. Es como cuando tú estás caminando hacia una ruta, pero tú dices: espérate, yo estoy como, este no es el camino. Y tú entonces das la espalda. Eso significa arrepentirse. Es cuando tú le das la espalda al pecado, a los malos caminos, y te vuelves al Señor. Aleluya, tremendo, tremendo este día. Un llamado hacia el arrepentimiento. Es importante recalcar, mis amados amigos y hermanos, lo que acaba de decir nuestro hermano Orlando,
que no estamos para juzgar. Es solo recordar lo que nos dice la palabra. La palabra nos manda a que prediquemos el evangelio. Hay una necesidad en cada ser humano. Todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Por cuanto todos pecamos, dice en su palabra, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para eso vino Cristo, para justificarnos. Amén. El versículo 17 dice el apóstol Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El apóstol Pedro dice que por ignorancia fue que mataron al autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Por ignorancia lo vituperaron, le hicieron tantas barbaridades al Señor Jesucristo. Y esta expresión es una expresión de perdón. Es una expresión de que así como el apóstol Pedro estaba predicando de que se podían arrepentir, así el Señor también les podía aceptar. Pero también el apóstol Pablo, en el capítulo 17, a la altura del 17, el apóstol Pablo le dice a los atenienses: varones atenienses, veo que sois muy religiosos y veo que ustedes tienen un monumento a varios dioses. Y dentro de todos esos dioses también veo que tienen una inscripción donde dicen al Dios desconocido. A ese Dios desconocido es que yo le estoy predicando. De ese Dios es que yo quiero hablarle. Ustedes, el Dios que hizo el cielo y la tierra, Cristo ya vino y murió por cada uno de ustedes. Sin embargo, habiendo pasado por alto el Señor los tiempos de esta ignorancia, ahora les exige, les ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Amén. ¿Qué queremos decir con todo esto? El mismo apóstol Pedro y el mismo apóstol Pablo hablan prácticamente lo mismo, que Dios desestima el tiempo de la ignorancia, el desconocimiento de que tenemos una necesidad en nuestro interior. Dios no es que se olvida de nuestro pecado en el sentido de que el que comete el pecado tiene la consecuencia, pero a Él es gran, fiel, justo para perdonarnos. Y por eso dice, Él deja pasar por alto ese desconocimiento que usted tiene de convertirse, de arrepentirse del mal, de hacer las cosas que no son del agrado del Señor. El pecado que día tras día nos asedia, pero que la persona que no se arrepiente lo comete voluntariamente y entonces ya es un infractor completamente. Así que Él desestima ese tiempo de que usted ignora, de que usted desconoce, que tiene esa necesidad de arrepentirse. Él lo pasa por alto. Sin embargo, ya que usted lo conoce, ya que hoy el Señor le está diciendo a través de este espacio, Luz de Buenas Noticias, de que tiene que convertirse, de que tiene que arrepentirse del mal, ya Él no va a pasar por alto ese tiempo. Ya ahora nos exige a todo hombre, a toda mujer, en todo lugar, que nos arrepintamos de las malas cosas que a Él no le agradan, hermano Orlando. Eso es así. Quiero decirte, querido amigo, querida audiencia de Luz de Buenas Noticias, que este mensaje no proviene de nosotros, porque nosotros somos mortales, nosotros también hemos fallado. Amén. Nosotros también le hemos faltado al Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y es que cuando nosotros le fallamos a Dios, reconocemos y nos arrepentimos. Pero hay una realidad, y es que el ser humano no está reconociendo sus faltas ante Dios. ¿Y sabe qué, hermano Alfonso? Cuando uno tiene una relación con alguien, sea de amistad, sea en nuestro matrimonio, en cualquier relación, y pasa una situación donde una de las partes ofende, hasta que esa parte que ofendió no reconoce, y esto es bueno que lo enfaticemos, no reconoce que falló la relación, no se va a poder restaurar. Ahora mira, hay algo importante aquí, que Dios, siendo el ofendido, escuche bien, escucha hasta dónde llega el amor de Dios, que Dios, siendo el ofendido, es que viene a nosotros. Amén. Mire hasta dónde llega el amor de Dios. Por eso dice,
el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera, de una manera inexplicable, amó Dios al mundo. Dios te amó a ti, mi querido hermano, mi querido amigo, que envió a su único hijo. Oye, tú vales mucho para Dios. Tú eres importantísimo para Dios, que aún nosotros, habiéndole fallado a Dios, Dios es el que toma la iniciativa y viene a nosotros. Eso es tremendo, hermano Alfonso. Tremendo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿los pecados quedan ahí? No, dice la palabra aquí en el verso que hemos leído, en nuestro verso de cabecera, para que sean borrados vuestros pecados. O sea, cuando reconocemos nuestras faltas ante Dios, entonces se restablece. La relación con Dios es restaurada. Gloria al nombre del Señor, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de alivio. El pecado es una carga. El pecado es una carga. No sé si tú has visto, o ustedes, queridos amigos que me escuchan, la película El Progreso del Peregrino. Los que han visto esa película saben que este peregrino iba hacia una ciudad, pero tenía una carga atrás. Era como una mochila. Y mientras él iba a esa ciudad, cargaba su mochila. Esa mochila representaba, esa carga, el pecado. Y él no podía ir a la ciudad celestial con esa mochila. Entonces llegó un momento que en su travesía, en su viaje, él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, entonces esa carga le es quitada y él comienza a ser libre. Eso es lo que pasa cuando nosotros venimos al Señor, cuando reconocemos, cuando nos humillamos delante de Él, esa carga, porque el pecado, Señor, es una carga. Y es una carga tan fuerte que hay personas que no han podido y lamentablemente no han buscado la mejor salida, que es Cristo. ¿Y saben lo que han hecho? Lamentablemente, la carga ha sido tan fuerte que ya ellos no aguantan y han optado por quitarse la vida. Pero déjame decirte que no importa qué tan cargado tú te puedas encontrar en esta hora, hay esperanza. Todavía hay esperanza. Tú no estás perdido. O sea, no todo está perdido. En Cristo hay solución. Cuando venimos a los pies del Señor, esa carga se quita. Es como tener un caparazón atrás. Y cuando venimos al Señor, entonces ese caparazón se quita y nuestro corazón recibe alivio, recibe ese refrigerio, hermano Alfonso. Eso es tremendo. Así es. A propósito de miércoles de refrigerio, ese refrigerio espiritual, ese alivio, esa paz que quita esa carga, ese pecado que expresa nuestro hermano Orlando, lo quiere traer el Señor a cada uno de nosotros. El Señor para eso vino, el Señor Jesucristo, para salvarnos, para librarnos de ese mal. Ese pecado, es importante que entendamos, esa carga del pecado, nosotros por nuestra propia fuerza, por nuestros propios méritos no podemos lograrlo. Eso es a través de la cruz de Cristo, es a través del sacrificio de Cristo que nosotros podemos descansar. Si hay alguien que conoce bien de esta situación, del perdón que el Señor nos hace, es el pueblo de Israel. En la altura del capítulo 44 del profeta Isaías, el Señor le está recordando todo el pecado, toda la desobediencia, toda la idolatría que el Señor le perdonó al pueblo de Israel. Unas idolatrías completamente absurdas a la luz de la Biblia. Decía la insensatez de persistir en la idolatría. ¿Por qué? Porque el Señor narraba que habían personas, artífices, por ejemplo, el mismo ebanista o carpintero, que cortaba la madera y tomaba un pedazo de esa madera para hornear pan, para hornear pollo y comer con su familia. Y el resto del otro pedazo de la madera, entonces para fungir, fraguar y crear un ídolo y decir que ese ídolo era su Dios, que les había restaurado, que lo había sacado, libertado de Egipto. Y el Señor le está diciendo de toda esa insensatez,
de toda esa necedad que ustedes hicieron, haciendo dioses delante de mí, todo eso yo lo borro. Yo deshice, dice el versículo 22, yo deshice como a nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Así que ahora te resta volverte a mí, porque fui yo el que te redimí. Fui yo el que perdoné, el que pagué la deuda que tú tenías que pagar. Y eso lo sabemos, que eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a pagar nuestra deuda. Todos pecamos, todos estábamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, vino Cristo para restaurar esa relación del ser humano con Dios. Reiteramos, no es para juzgar, amados amigos, radio escucha que nos sintonizan. Es para decirle que es importante que reconozcamos que el Señor es nuestro Redentor. Él ya pagó por nuestros pecados. Así que ahora nos resta volvernos a Él. Arrepentíos y convertíos, dice el verso base donde hemos leído del libro de Hechos. Arrepentíos y convertíos. Y de esta forma es que será borrado nuestros pecados. Cuando reconocemos, cuando entendemos que no podemos seguir actuando igual. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que mi hermano Orlando nos hable un poco del pecado. ¿Qué es el pecado en sí? ¿Cómo podemos dejar el pecado? Gloria al nombre de Jesús. Amén. El pecado es errar al blanco. Es como cuando tú estás apuntando hacia algo y tú tiras, pero lamentablemente no acertas. Eso es pecado, es errar al blanco. Y en una palabra llana, pecado es toda conducta que no está alineada a la palabra del Señor. Amén. Si nosotros queremos saber la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, podemos conocer qué a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada. Repito, es toda conducta que no está alineada a la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando vamos a los mandamientos, vemos que el Señor nos dice: no tendrás dioses ajenos, o sea, no seas idólatra. Nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Eso es un pecado. La envidia, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Y todas las personas que nos escuchan, sé que o la gran mayoría tienen conocimiento de los mandamientos del Señor. O sea, toda conducta que no está alineada con la palabra de Dios es pecado. Pero ¿cuál es la buena noticia? Amén. Porque anteriormente citaba Romanos 3:23, que todos hemos pecado. Y quizás diríamos, bueno, entonces no hay esperanza. En Romanos 6:23 nos dice que hay una consecuencia por el pecado, que es la muerte. O sea, cuando nosotros fallamos a Dios, como consecuencia es la muerte. Pero hay una buena noticia. La dádiva. Que la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la misericordia de Dios es tremenda. Como decía al principio, aun cuando nosotros debimos de ser castigados y por Dios, Dios buscó la forma y nos reconcilió con nuestro Señor Jesucristo. Si estás ahí escuchándonos, recuerda que puedes llamarnos al 829-221-2116. También puedes enviar una nota de voz para que puedas compartir cualquier experiencia que puedas. El Señor está dispuesto a obrar a favor tuyo. El Señor está dispuesto a perdonarte en esta mañana. No importa lo que hayas cometido. Dios no está aquí no ha mandado la palabra para juzgarte, sino más bien para que tú puedas despertar y puedas venir a sus brazos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Buenos días, bendiciones. Amén. Le habla José Rosa desde el Bronx. Bendiciones para todos en la cabina. Hablen con el técnico, que la emisora se esté escuchando mal y se va y viene, como si se le estuviera yendo el internet. Amén. Muchas gracias. Que pasen feliz resto del día. Una oracioncita para mí y mi familia, por favor. Amén, muchas gracias. Ok, gracias. Ya lo anotamos. José, Dios te bendiga. God bless you desde el Bronx. Que Dios bendiga a toda nuestra audiencia desde el Bronx.
We bless your life from the Dominican Republic. God bless you so much. Amén, así es. Gloria al nombre de Jesús. Ok, vamos a leer este mensaje que nos envían. Dice aquí: ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Gracias por este mensaje que nos envía esta persona. Muy bien, gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver otro mensaje que nos dice una oyente. Buenos días, el Señor les bendiga. Reportando sintonía a un oyente, Dani Mezquita. Muchas gracias, hermano o amigo Dani. Placer. Amén. Gloria a Jesús. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Es importante que entendamos esto. Es decir, el mundo está repleto de maldad. El ser humano sin Dios yerra, va rumbo hacia el pecado. Sin embargo, como decía nuestro hermano Orlando, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, y mire cómo lo dice, dádiva, que cuando buscamos esta traducción es regalo, es sinónimo de presente, de obsequio, de algo que usted y yo no tenemos que pagar, no tenemos que invertir nada, solo aceptando al Señor Jesucristo, a su sacrificio en la cruz. Es importante que entendamos en estos tiempos de carestía, donde todo ha aumentado, los precios se han disparado, la salvación sigue siendo gratuitamente. Amén. Gratis, pero tiene un valor inmenso. Hay personas que a lo gratis no le dan mucho valor. ¿Por qué gratis? Allí están dando algo, pues es muy probable que no tenga mucha importancia. Es muy probable que no sea de gran calidad. Sin embargo, este evangelio de la cruz de Cristo, este sacrificio, es gratis para todos nosotros. Todos nos descarriamos. Todos estábamos, dice su palabra, dispersados como ovejas. Y vino Cristo a restituir esa relación. Amén. Al tiempo original, esa relación que habíamos hablado al inicio del ser humano con Dios, de que conversaba, de que vivía en una relación tan bonita de padre y de hijo. Y por eso el pecado rompió todo eso. Y para eso vino Cristo, para restaurar eso. Y esa restauración es gratis. Es importante que entendamos que no tenemos que pagar nada. Ya Cristo lo hizo en la cruz. Pero ahora nos resta, ahora nos conviene a todos arrepentirnos. Amén. ¿Por qué? Porque Él murió por todos nosotros. Ahora tenemos nosotros que vivir para Él. Amén, así es. Hay esperanza. Hay esperanza. No todo está perdido. Lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos, y he mencionado mucho el término para que se nos quede en nuestra mente, en nuestros corazones, de que realmente cuando hay humillación delante de Dios, Dios obra a nuestro favor. Y quiero ir ya finalizando. ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? O sea, ¿cómo puedo conseguir ese perdón delante de Dios? Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe. O sea, cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces somos perdonados, entonces somos justificados por la fe. Y esa fe va a producir una paz entre Dios y el ser humano. Esa paz que tanto el hombre anhela, esa paz que tanto el ser humano está buscando, esa paz que no te la puede dar un vehículo, esa paz que no te la puede dar el dinero, esa paz que no te la puede dar los placeres de la vida. Cuando venimos a Cristo,
es que realmente podemos experimentar esa paz que viene del cielo. Por lo tanto, querida audiencia, estimada audiencia, bendecida audiencia de Luz de Buenas Noticias, es tiempo de hacer una parada y no solamente tener el conocimiento de que tenemos que hacerlo, que es importante, sino más bien dar el paso, accionar al llamado que Dios nos está haciendo. Queremos recordarle que pueden, pues, en caso de que algunos no puedan escucharnos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Luz de Buenas Noticias. Si necesitas que oremos por ti, nosotros no hacemos milagros ni nada por el estilo, pero le servimos a un Dios que es grande, a un Dios todopoderoso. Ese sí hace milagros. Amén. Así es que si estás ahí, necesitas la oración, pues aquí estamos para interceder delante de Dios para que puedas obrar a tu favor. Amén, así es. Vamos a estar orando, así que repórtanos tu sintonía o déjanos esa nota de voz que vamos a estar orando ya mismo. Yo también quiero cerrar este hermoso estudio del llamado hacia el arrepentimiento, expresando esta palabra que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 11. Dice: porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Gloria al nombre de Jesús. Este contexto lo que habla es que el apóstol Pablo estaba elogiando a la iglesia de Corinto por un verdadero arrepentimiento, donde decía que solicitud, que no es más que la diligencia de el arrepentido que hacía para defenderse, para dejar claro de que ya estaba apartado de todo mal. Esto es una señal clara de una persona que se arrepiente, que vive día tras día tratando de informar a donde quiera que faltó, donde quiera que cometió, tratando de decir: mira, yo reconozco que te falté, yo reconozco, yo me humillo, yo pido perdón. Yo cuando estudiaba vi a una persona que curso por curso fue visitando la escuela y pidiendo perdón porque él sabía que le había hecho mucho daño a los jóvenes de esa escuela. A eso es un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Amén. Así que es un placer para nosotros. Vamos a dejar aquí el estudio, el llamado hacia el arrepentimiento. Recordamos que es una serie del arrepentimiento hacia la justificación, que la próxima semana, el próximo miércoles, seguimos hablando de la justificación. Así que es el tiempo de la oración, mi hermano Orlando. Amén. Aquellos oyentes que por una u otra razón no han podido llamar, pero están ahí conectados, están ahí pendientes de la palabra del Señor, queremos orar por ti. No importa la situación que estés pasando. Queremos también orar por nuestro hermano José, que nos llamó desde el Bronx, para que la mano de Dios sea sobre él, sobre su familia. Querido oyente, ahí donde tú estás, en tu casita, en tu habitación, o de camino hacia tu trabajo, el Señor quiere obrar a favor tuyo. Y en este momento, pon tu corazón en las manos de Dios, que Dios está dispuesto a restaurarte. Dios está dispuesto a transformarte. Dios está dispuesto a darte vida nueva. Por lo tanto, vamos a hacer este espacio en este momento para clamar a nuestro Padre Celestial y Él sea obrando a favor de ti. Oramos al Señor. Padre Celestial, que estás en gloria, te adoramos. Te bendecimos, Señor, en este momento. Gracias por darnos el grato privilegio, Señor, de ser mensajeros de tu palabra y hablarle al público que nos ha escuchado, Señor, por tener pendiente a tantas personas hermosas que tú has creado con un gran propósito. En este momento intercedemos por nuestro hermano José, que nos llamó
desde el Bronx, para que tu mano poderosa sea sobre él, que tú fortalezcas su fe, que tú fortalezcas su vida espiritual, que tú dirijas sus pasos. Mira a su familia, Señor, y todas las áreas de su vida la ponemos en tus manos, Señor. A cada persona que está conectada ahí también pedimos que tu mano poderosa sea con ellos, Dios mío, que tú le visites, que tú fortalezcas su vida, que obre sanidad para los que están enfermos, que te glorifiquen a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que tú le visites poderosamente, oh Señor, y aquellas personas que quieren dar ese paso de fe, sé tú dándole la oportunidad y ellos puedan venir a ti, oh Dios. En tus manos ponemos sus vidas y te pedimos que le guarde y que tú cumplas tus propósitos en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones del Señor. Muchas gracias a todos. Queremos saludar, aleluya, a nuestra hermana pastora Simona, a las demás pastoras, coordinadoras de este espacio. Muchas gracias por sintonizar cada día. Este es su espacio, Luz de Buenas Noticias. Le decimos hasta la próxima. Muchas bendiciones.